con los empleados. Pero el tema del empleo, de la desocupación y la precarización laboral aparece como una de las problemáticas centrales en este momento en Argentina. ¿Cuál es la verdadera situación del empleo? ¿Cómo está evolucionando en este momento? Sobre todo ahora que vuelve una actividad económica un poco más amplia de la que habíamos visto con el peor momento de la pandemia y de la cuarentena, y cómo pueden impactar las soluciones que están en debate. Para charlar de todo esto estamos en comunicación con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Buenos días, Luis. Leo Améndola y Lucía Ortega, te saludamos. Hola Leo, hola Lucía, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y por atendernos. Una cuestión que apareció ahora dentro de los datos, ¿no? Muchos datos que están circulando, es el índice de desocupación, ¿no? Para ir directo a las preguntas, bajó al 9,6% en el segundo trimestre del año, frente a un 13,1% del mismo periodo del año anterior, del 2020. Esto según el INDEC. ¿Cómo ves este número? ¿Significa que hubo una recuperación del empleo? ¿Qué tipo de empleo se creó, si es así? Por un lado, estamos comparando contra el segundo trimestre del año pasado, que fue el peor momento de la pandemia, con lo cual todas las comparaciones que se hagan de cualquier indicador, no solo en el mercado de fuerza de trabajo, cualquier indicador de actividad económica, así como en el segundo trimestre del año pasado, era incorrecto compararlo contra los periodos anteriores, porque estábamos en una situación excepcional. En este contexto, comparar con el mismo dato del segundo trimestre del año pasado también hay que tomarlo con muchas prevenciones, porque es lógico, era esperable que cayera la tasa de desocupación si la comparamos contra los meses de abril, mayo, junio del 2020, recordemos el peor momento de la pandemia. Y el momento donde las mayores restricciones a la movilidad y a la actividad económica estaban vigentes. Así que, claro, por un lado, me parece que esa prevención para tomar inicialmente respecto de este dato. Lo cierto es que hay dos fenómenos que me parece que es importante tener en cuenta. Por un lado, que si bien efectivamente, en comparación con el año pasado, tanto la actividad económica como el mercado de fuerza de trabajo están empezando a recuperar ciertos niveles prepandemia. La actividad económica ya está más o menos en los niveles prepandemia, la situación de los trabajadores todavía no. De hecho, por ejemplo, si comparamos contra el 2019, que ya ahí sí uno podría hacer algún tipo de comparación, todavía la tasa de actividad está por debajo y la tasa de empleo están por debajo del 2019, y esto implica que todavía, básicamente, que hay muchos trabajadores y trabajadoras que durante la pandemia tuvieron que salir del mercado de fuerza de trabajo y no pasaron a estar desocupados, sino que pasaron a estar inactivos. Es una cuestión estadística, pero de lo que da cuenta es que todavía no se recuperaron los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Esto es un aspecto. El otro aspecto es que, y esto ya tiene más que ver con un movimiento de mediano y largo plazo en nuestro país, y es que no parece ser que las crisis económicas vayan a impactar significativamente en aumentos muy importantes de la tasa de desempleo, como por ahí había sido durante los años 90. Recordemos, en los años 90, el plan de convertibilidad, el ajuste que se implementó por entonces, disparó la tasa de desocupación casi al 20% en 1995, e incluso superó el 20% en el año 2002, si me equivoco, 2002, 2003. Pero en este momento me parece que estamos en una situación sustancialmente distinta, que la economía argentina, que el mercado de fuerza de trabajo en nuestro país está funcionando de manera distinta, y lo que hace es no ajusta tanto por cantidad del empleo, sino por precariedad. Es decir, el desempleo está siendo un lujo cada vez más caro para muchos trabajadores y trabajadoras, que cuando no pueden insertarse en el mercado formal de fuerza de trabajo, es decir, los asalariados registrados, lo que terminas haciendo es salir a hacer lo que se pueda, y esto implica, esto se ve en las estadísticas, con un aumento muy fuerte de la ocupación por cuenta propia y de los asalariados no registrados. Entonces, insisto, no es que vayamos, me parece que no vamos en un escenario donde vamos a ver subas significativas de la tasa de desocupación, pero sí vamos a ver que
ese mercado, la estructura ocupacional se precariza cada vez más. Luis, Es decir, esto aparece como una especie de colchón, digamos, entre una ocupación, un empleo en blanco, registrado, quizás con mejores condiciones, y como un punto intermedio antes de caer, si se quiere, si se puede usar ese término, en la situación, digamos, crítica de estar totalmente desempleado. O sea, ¿se lo puede ver así? A ver, es un punto intermedio, pero de todas maneras, a ver, estamos en una situación en la cual, como te decía, estar desempleado es un lujo demasiado caro. Los trabajadores no se pueden dar ese lujo Claro. y mantenerlo durante mucho tiempo. Y en este contexto donde para vos dejar de estar desocupado, lo único que tenés que salir es bajarte una aplicación al celular y salir con tu auto a tratar de levantar pasajeros. Entonces, lo que vas a ver es que muchos trabajadores, muchas trabajadoras que en un contexto de hace 20, 30 años pasaban a estar desempleados en una situación de crisis económica, en este contexto salen a hacer lo que pueden. Y lo que pueden es bastante sencillo, insisto, en términos de bajarte una aplicación y salir con tu bicicleta a pedalear, algo que pueden hacer muchos trabajadores y trabajadoras jóvenes, o por ahí a partir de determinada edad, si tenés un auto, bueno, salir a trasladar pasajeros. Digo, para poner algunos ejemplos de los más extendidos, pero que dan cuenta de este incremento muy fuerte del trabajo por cuenta propia que se registró ya hace unos 6, 7 años, claro, en nuestro país. Claro. Entonces, de vuelta, no es que va a crecer tanto la tasa de desocupación en términos estadísticos, pero sí lo que van a crecer van a ser estas modalidades precarias de inserción en la estructura ocupacional. Claro, ahí digo, recuperando un poco lo que acabas de plantear, igualmente 9,6%, casi 10% de desocupación es un número, digamos, un piso bastante alto, y vos también planteás que hay un sector que todavía no está ni siquiera buscando, que todavía sigue en la inactividad, y en ese marco, creciendo estas situaciones precarias y de cuenta propia, en ese marco los sectores empresarios salieron de nuevo, ¿no? Sobre todo en campaña electoral, con esta idea de que hay que flexibilizar más el trabajo, las propuestas de reemplazar la indemnización por despido por un fondo similar al que existe hoy en la construcción, un fondo de cese, y argumentan que este tipo de medidas favorecería la creación de empleo, la contratación por parte de los empresarios. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Ahora, por un lado, la conducta de los empleadores es esperable. Lo que van a hacer en contextos de crisis económica es tratar de impulsar su agenda. Su agenda es avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ahí no es algo que me sorprenda. Claramente no va a funcionar, no es que por flexibilizar las normas que regulan el mercado de fuerza de trabajo esto va a redundar en un crecimiento del empleo. Es como pretender que si yo le saco derechos a un trabajador petrolero que está en el medio de la meseta patagónica, en un pozo petrolero, eso va a redundar en una mejor empleabilidad de un joven del tercer cordón del conurbano bonaerense que ya es hijo de segunda o tercera generación de desocupados o de personas que acceden a formas precarias de empleo. Digo, no tiene mucho, digo, ese punto de comparación, digo, ese razonamiento que hacen para citar a uno de los candidatos es una falacia y no tiene mucha razón de ser, pero sí tiene un objetivo muy claro, que es quitarle derechos a ese 50% de trabajadores y trabajadoras que todavía hoy están insertos en relaciones asalariadas formales, tanto en el sector privado como en el sector público. Insisto, por quitarles derechos a un bancario, a una telefónica, a una trabajadora de una empresa de telecomunicaciones. Eso no va a redundar en que mejoren las condiciones de empleabilidad de, por ejemplo, las 340.000 trabajadoras de casas particulares que perdieron su empleo no registrado entre 2019 y la actualidad. Insisto, me parece que es aprovechar la crisis para avanzar sobre los derechos de aquel sector de trabajadores y trabajadoras que todavía hoy mantiene la cobertura de convenios colectivos de trabajo, de la legislación laboral, pero que de ninguna manera va a redundar en una mejora del empleo, y al mismo tiempo ocultar un fenómeno que se está dando y que me parece también bien destacable, que es que, como yo les decía, los últimos datos de actividad económica muestran que ya estamos en los niveles prepandemia, pero al mismo tiempo todavía estamos casi 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado por debajo de los niveles de pandemia. Es decir,
con la misma cantidad, con menos trabajadores, estamos haciendo la misma cantidad de producto. Digo, eso implica una ganancia extraordinaria, por lo menos un incremento de la productividad del trabajo que se lo están quedando esos empleadores sin necesidad de avanzar con reformas de la legislación laboral. Pero me parece que, de vuelta, en un contexto de crisis, es claro el objetivo que buscan, que es avanzar sobre esos derechos laborales, tanto por vía de la legislación general como por vía de la negociación colectiva. Lo hemos visto en los últimos días en la empresa Toyota, donde a través de un cambio en el convenio colectivo de trabajo se generó una modificación en la jornada laboral que redunda en un incremento de la producción, y a cambio de eso los trabajadores van a perder la licencia del sábado. Es bastante más complejo, pero lo cierto es que habla de una instalación, de un clima de época que facilita, les diría, no tanto las reformas legislativas, porque son bastante más difíciles de impulsar en este contexto, pero mientras se va instalando este clima, se van generando las condiciones para avanzar en reformas laborales parciales por vía de la negociación colectiva o directamente en los hechos, que hacen que los trabajadores y las trabajadoras, por el miedo a perder el puesto de trabajo y en este escenario de incertidumbre general, bueno, acepten peores condiciones en su relación de trabajo para seguir manteniendo ese trabajo que todavía tiene ciertos niveles de protección. Bien. Recordamos, estamos hablando con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma, y recién mencionabas, ¿no?, también esa vía que buscan, que es avanzar por convenios por sector. El oficialismo, incluso el propio presidente, salió a rechazar esta idea de avanzar con una reforma laboral, pero después de que se avanzó con ese nuevo esquema en Toyota, estuvo en la misma planta de Toyota también, ¿no? Y dentro de eso también el gobierno dice, bueno, la propuesta que nosotros tenemos es esta especie de puente al empleo, y sacó ahora el DNU Fernández, de transformar planes sociales en empleo, entre otras cosas proponiendo una reducción de contribuciones patronales. ¿Qué efectividad le ves a esa propuesta desde el lado, ¿no?, del gobierno? Sí, con relación al decreto que firmó el presidente, algunas precisiones técnicas. La reducción de las contribuciones patronales ya estaba vigente desde el mes de agosto. Lo que hace este decreto es reiterar que está vigente un decreto del mes de agosto, así que no hay ninguna novedad en ese sentido. La historia de nuestro país nos muestra que la reducción de las contribuciones patronales no necesariamente impulsa la creación de empleo, y sí genera problemas serios de financiamiento del sistema previsional. Al mismo tiempo también estaría esta intención de ir generando un empalme, y uso la palabra empalme porque era la que había usado Jorge Triaca en su momento, sí, para tratar de dar cuenta de un fenómeno muy similar. Lo cierto es que el decreto tiene muy pocas precisiones, se parece más a un intento de instalar un tema en campaña, o por lo menos de tratar de tener algún tipo de respuesta discursiva en campaña frente a lo que había sido la avanzada muy clara, muy concreta de la oposición por el lado de la eliminación de las indemnizaciones por despido. Pero cuando uno se mete en la letra chica del decreto, lo que encuentra son muchas normas que derivan su implementación en reglamentaciones posteriores que van a tener que dictar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual todavía no hay ninguna precisión más allá de este decreto que establece un marco muy general, pero como les decía, no hay precisiones. Esas precisiones van a depender de una reglamentación posterior que todavía no se conocen los detalles, así que podría ser una reglamentación que avance en sentido protectorio, es decir, que genere condiciones para un pasaje de estas formas de inserción más complejas en el mercado de trabajo a puestos de trabajo formales, sin perder derechos. O también podríamos estar frente a una nueva avanzada de la flexibilización laboral, dependiendo mucho de cómo sean los detalles de esa reglamentación que todavía no se conoce, con lo cual creo que por ahora, más allá de tener presente que hubo ahí un intento del gobierno de por lo menos tener algún tema de agenda en el marco de la campaña electoral, lo cierto es que no pasa de esa declaración de intenciones sin que se conozcan, insisto, los detalles de la letra chica, que son los que en definitiva van a determinar si esto es una medida que puede tener efectos progresivos o todo lo contrario, se puede implicar un retroceso, como por ejemplo la reintroducción de las pasantías laborales, que también se cuela o podría colarse en uno de los artículos del decreto. Pero lo cierto es que, insisto, está todo en veremos, porque básicamente el decreto deriva en la reglamentación posterior todos los detalles de este pasaje, claro,
El propio decreto igual no establece un marco protectorio, o sea, es un marco general, pero tampoco el decreto, o sea, lo delega a la reglamentación, pero tampoco ahí establece esta protección de los derechos, ¿no? O sea, ni protege, o sea, este decreto ni protege ni desprotege. Si les diría, no dice mucho. Queda para ahí. ver si va a ser protectorio o no, vamos a tener que esperar a la reglamentación, que insisto, todavía no se conoce. Y si me dejan arriesgar, no sé si se va a conocer en el corto plazo. Claro. Antes incluso de las generales. Luis, una última, pensando también en posibles soluciones, ¿no? Un problema tan generalizado, extendido, grave, como el problema del empleo, por las condiciones en las que estamos, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, la propuesta de reducción de la jornada laboral, ¿no? Un debate no solo en Argentina, también en otros lados del mundo se ha discutido. El Frente de Izquierda la está planteando con algunas concreciones, digamos, o sea, reduciendo a 6 horas, 5 días a la semana, sin pérdida salarial, para repartir las horas de trabajo entre las manos disponibles. ¿Cómo ves este tipo de propuestas en el marco de este debate en el que estamos? La disputa por la jornada laboral es constitutiva del movimiento obrero, de las organizaciones sindicales. Desde el siglo XIX en adelante estamos discutiendo la jornada laboral. Definitivamente avanzar por procesos de reducción de la jornada laboral y de reparto del trabajo socialmente existente entre la totalidad de los trabajadores y trabajadoras es importante, y es una dirección para avanzar. De todas maneras, me parece que hay que incorporar ese tipo de discusiones en el marco de otros procesos que se están dando en paralelo, porque no es solo reducción de la jornada laboral. Si reducimos la jornada de 8 a 6, pero aumentamos los ritmos de trabajo y en 6 horas hacemos lo que hacíamos en 8, en definitiva para el empleador puede ser lo mismo y puede implicar un mayor desgaste de los cuerpos, de las mentes, de los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual ahí hay también una discusión sobre jornadas y ritmos que me parece que hay que tener en paralelo. Algo de eso hemos visto durante la pandemia con la introducción del teletrabajo y cómo hasta es muy difícil calcular cuántas horas efectivamente un trabajador o una trabajadora está destinando a su jornada laboral, y en muchos casos hasta para los empleadores tal vez sea mejor pasar a un régimen más flexible de jornada, pero con una puesta a disposición de la fuerza de trabajo de manera ininterrumpida por parte de ese trabajador hacia el empleador. Así que me parece que hay una discusión bastante compleja que me parece que está bien plantearlo. Un punto de inicio interesante es plantear la reducción de la jornada y el reparto del trabajo existente entre la totalidad de los integrantes de la clase, pero al mismo tiempo, todos estos otros aspectos deberían integrar las discusiones, sobre todo porque son discusiones que nos debemos hacia el interior de nuestras propias organizaciones, y que me parece que por lo menos nos dan una punta de por dónde podría ir algún tipo de programa alternativo o algún tipo de programa que no se limitara a defender lo ya existente, que no es nada menor, pero lo cierto es que si uno se pone exclusivamente en posiciones defensivas, a lo largo va a tener problemas de cómo sostenerla en el mediano y largo plazo. Y esto en paralelo con la discusión de, qué pasa con todo ese universo de trabajadores y trabajadoras que ni siquiera accede a una jornada laboral de 8 horas, con lo cual ahí también hay un tema pendiente que me parece que habría que abordar dentro de esta discusión más general sobre los tiempos de trabajo. Claro. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, te agradecemos mucho por tu tiempo y por toda la conversación, por toda la data. Dale, un gusto estar con ustedes, Che. Un gusto, saludos. Ahí pasa.